Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del lado oscuro del salario mínimo en Canadá y del costo de vida en este país. Muchas veces el salario mínimo es lo que vamos a ganar los primeros meses o el primer año, sobre todo si no contamos con educación canadiense, con el idioma o incluso con experiencia. Aunque muchas veces vemos los salarios mínimos en dólares desde nuestros países y suelen ser muy llamativos, también tenemos que entender que en estos países el costo de vida suele ser mayor. Tenemos que saber que en Canadá cada provincia tiene su salario mínimo diferente. Hay provincias que pagan más y otras que pagan menos. Algo también muy curioso que no sucedía en mi país es que aquí en Canadá es muy usual que te paguen por hora. Y además también es muy usual que trabajemos entre 37 a 40 horas para llenar una posición de tiempo completo. Dependiendo del empleador, hay muchos trabajos que te pagan semanal, otros te pagan quincenal y otros hasta mensual. Muchas veces cuando conseguimos sobre todo nuestros primeros trabajos, nos alegramos mucho y terminamos haciendo cuentas erróneas, porque muchas veces nos olvidamos de que de una gran parte de nuestro salario se deduce de impuestos. Este también puede ser un factor importante a la hora de investigar y decidir a qué provincia nos queremos ir, porque hay provincias que quitan un mayor porcentaje y hay otras provincias que quitan menos. Actualmente en la isla del Príncipe Eduardo el mínimo está en 14.50 la hora y aunque suele sonar mucho, sobre todo de pronto si lo comparamos con un trabajo en mi país, si no tenemos experiencia, idioma o incluso educación, sí tenemos que hacer unos cálculos rápidos para saber si de verdad nos alcanza. Si hacemos una matemática rápida, con 40 horas a la semana estaríamos generando alrededor de $580 a la semana y 2.320 al mes. Estos números son muy llamativos, sobre todo porque lastimosamente muchas profesiones en nuestros países no hacen este dinero. Y obviamente nos alegramos y empezamos a hacer cuentas alegres, pero muchas veces nos chocamos con la realidad. El problema realmente es que cuando hacemos la deducción de impuestos nos damos cuenta que en vez de $580 a la semana, estaríamos haciendo $411 a la semana después de impuestos. Nos damos cuenta que esta deducción nos quitaría alrededor de $169 a la semana y que además nos damos cuenta que al mes, en vez de hacer $2.320, haríamos 1.640. Nos estarían deduciendo 30% de nuestro sueldo, que equivale a alrededor de $700 si ganamos el sueldo mínimo al mes. Esto puede hacer una gran diferencia. Y aunque podemos ver que la deducción de impuestos puede hacer gran diferencia, también tengo que decir que digamos que los impuestos se ven. Los podemos ver en la infraestructura, en la educación, en la seguridad y en todo en este país. Pensando en que después de impuestos vamos a ganar alrededor de $1.650 al mes, ahora sí empezamos a hacer cuentas reales para ver si nos alcanza a vivir en este país. Una cosa a considerar es que, por ejemplo, en la isla Príncipe Eduardo los costos son altos, por ejemplo, en la comida, porque somos una isla y todo tiene que ser transportado. Entonces, obviamente, esos gastos adicionales se le adicionan a la comida. Desde mi experiencia ya les puedo contar que puedo gastar alrededor de $250 a $400 al mes en despensa. Estos costos dependen de si queremos de pronto comprar carne, comprar verduras o inclusive hacer digamos que elecciones más saludables. También juega mucho digamos que lo que está en temporada. Si queremos comprar digamos vegetales que estén en temporada, de esos $1.650 al mes, calculemos y empecemos a descontar. Por ejemplo, digamos que en comida nos gastamos $300, lo que nos quedaría 1.350 para vivir. Ahora, otro costo muy importante sería la vivienda. Como ya se los he dicho en varios videos, tenemos una crisis de vivienda y aunque digamos que la provincia está trabajando en esto, los costos siguen siendo altos. Muchas veces pensamos que de pronto por ser una isla o por ser la provincia más pequeña, los costos van a ser más económicos que en otras provincias. Sin embargo, y lastimosamente, esto no suele ser la realidad. Por ejemplo, podemos encontrar que los costos, por ejemplo, de una habitación privada están en alrededor de los $800. Si queremos un poco más de privacidad, ya tendríamos que pagar alrededor de $1.500 por un apartamento privado. Pero, por ejemplo, teniendo en cuenta que tenemos 1.350 de presupuesto, vamos a tener que tomar la opción de los $800. Obviamente esto corriendo con suerte de que consigamos una acomodación de este precio. Si a 1.350 le restamos lo que nos costaría una habitación privada, que son $800, quedaríamos con alrededor de $550. Aunque con esto cubriríamos nuestras necesidades básicas, también es importante saber que la realidad es que existen otros gastos. Hablando de vivienda, un consejo que siempre les he dado es que seamos estratégicos a la hora de buscar una acomodación. Tratemos de que de pronto esta acomodación esté cerca, bien sea de nuestro trabajo o de nuestro lugar de estudio. Sabemos que entre más lejos de la ciudad, más difícil va a ser tomar el servicio de transporte público. Si, por ejemplo, nos vamos a un lugar un poco más alejado y tenemos que recurrir al transporte público, le tendríamos que aumentar estos gastos. Por ejemplo, para una persona normal tendría que pagar alrededor de $20 mensuales por el pase mensual y si somos estudiantes tenemos que pagar $10 al mes. Esto porque somos demasiado afortunados en ser la provincia con el sistema de transporte más económico de todo Canadá.
Y aunque el sistema de transporte en la isla Príncipe Eduardo no es el mejor, existen otras provincias en donde el sistema de transporte te podría estar costando alrededor de $200 al mes. Así que si lo descontamos de nuestros $550 y no somos estudiantes, quedaríamos con $530 de presupuesto. Aunque estas tres cosas son básicas y nos quedaría, digamos que un presupuesto de 530, la realidad es que yo creo que viviendo aquí en Canadá uno tiene más gastos que simplemente la vivienda, el transporte y la comida. Por ejemplo, a mí me parece que pagar un servicio de teléfono es fundamental aquí en Canadá, sobre todo si estamos, digamos, buscando trabajo y necesitamos un número de contacto. Por ejemplo, yo pago alrededor de $50 al mes, que tendríamos que restárselo a nuestro presupuesto. De 530, restándole los $50 de presupuesto de teléfono, nos quedaríamos con $480 al mes. También tenemos que tener en cuenta que la acomodación algunas veces incluye los servicios y otras veces no. Por ejemplo, la mía no lo incluye y yo pago alrededor de 150 entre el internet y además la electricidad. Además también tenemos que saber que, por ejemplo, sobre todo en el invierno, se gasta en este país demasiada electricidad. Si estos $150 los incluimos a nuestro presupuesto, quedaríamos con $330. Si a esto le queremos también añadir de pronto un presupuesto de entretenimiento, obviamente cuando estamos llegando, conociendo, queremos, digamos, conocer la ciudad, empezar a hacer nuevos amigos, nuevas conexiones, y tenemos que contar con al menos $30 por salida. Imaginando que estamos siendo súper ahorrativos y que al mes solo vamos a gastar $50 en entretenimiento, nuestro presupuesto se reduciría a $280. Un gasto que seguramente no es de siempre, pero seguramente es un gran gasto, sobre todo los primeros meses en los que estamos viviendo en Canadá, es la ropa. Muchas veces tenemos que hacer un gasto grande en la ropa, sobre todo para las estaciones y para el invierno. Además, por experiencia propia, muchas veces me ha pasado que lo barato sale caro, así que yo prefiero invertir un poco más, sobre todo en los abrigos, para mantenerme segura, sobre todo si sabemos que vamos a estar caminando frecuentemente o tomando el transporte público. Por ejemplo, yo les puedo decir que una buena chaqueta o abrigo puede empezar desde los $150. Si a esto se lo restamos a nuestro presupuesto, solamente un abrigo, quedaríamos con alrededor de $130. Esto es solamente contando el precio del abrigo. Si, digamos, queremos comprar guantes, pantalones de invierno o incluso botas, podemos gastar entre $100 hasta más. Así que si se lo quitamos a nuestro presupuesto, solamente nos quedaríamos con $30. Y estos $30, a pesar de que ya cubrimos nuestras necesidades básicas, obviamente nos deja muy apretados, por ejemplo, en el caso de una emergencia. Estos datos que yo les di son, digamos, que para una persona con suerte, estos valores que yo les di son para una persona con suerte que ha llegado y ha conseguido definitivamente lo más económico y, digamos, que no ha tenido que incurrir en gastos extra que no esperaba. Pero, por ejemplo, para mí siento que el costo de vida definitivamente ha subido muchísimo. Por ejemplo, como ya se los había dicho en otro video, yo estoy pagando hoy el doble de lo que pagaba en mi anterior acomodación. Así que si nos ponemos a analizar, siento que el salario mínimo no alcanza, porque estos gastos, digamos, que lo estamos haciendo para una persona con suerte y para una persona de pronto sola. Pero si es una persona que tiene hijos, que tiene familia, que tiene más gastos, que de pronto se tiene que mudar a una acomodación más grande para acomodar a toda la familia, siento que puede ser una misión casi imposible. Si, por ejemplo, ustedes se ven en la necesidad de comprar un carro, pagarle el seguro o incluso las cuotas, se van a dar cuenta que el salario mínimo y los $30 que nos quedaban libres no van a alcanzar. Además, también soy muy consciente de que muchas veces dejamos en nuestros países créditos o incluso aquí estamos pagando las instituciones, el college de nuestra pareja o el nuestro propio, y definitivamente el ahorro y el pago de estos, digamos, créditos y servicios puede ser muy complicado. Es por esto que Canadá nos pide ahorros, y cuando venimos sin ellos, vivir en Canadá con el salario mínimo es imposible. Aunque existen vías para de pronto hacer que nuestros gastos sean un poco más económicos, como por ejemplo los bancos de comida o las tiendas de ropa usada, es importante que sepamos con lo que nos vamos a encontrar y no idealizar que seguramente con un salario mínimo nos vamos a hacer ricos y vamos a poder comprar todo aquí en Canadá. Esto que les cuento es desde mi experiencia y sé que incluso hay lugares más costosos y con un costo de vida incluso más alto, pero también me parece muy importante que ustedes sepan esto para que puedan planear y no se choquen con una realidad que no existe. Ustedes cuéntenme qué les parece esta parte de la realidad de vivir con el salario mínimo aquí en Canadá. Suscríbanse, no olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!